Buenos días, un saludo para todos, un saludo para todos los presentes. Seguimos dándole gracias a Dios, seguimos conectados, seguimos en esta misma sintonía, iniciando semana como siempre y muy agradecido con Dios por todas y cada una de las situaciones que nos permite estar, que nos permite compartir, que nos permite vivir y que nos deja el aprendizaje. Como decíamos, la enseñanza es fundamental en un proceso de rehabilitación. Yo creo que uno se confronta mucho y uno a veces ve realidades. Ayer, estando pues obviamente en Sucre, estando en la plazoleta de Santa Elena, estando también en la plazoleta en Santander de Quilichao, pues uno extrae muchas cosas y uno rescata, o sea, muchas enseñanzas. Y eso es lo que el ser humano necesita, que nosotros aprendamos a la manera de Dios. La vida es un continuo aprendizaje. Todo el tiempo estamos abiertos a aprender y es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy grande. Y creo que esta semana lo decíamos, o sea, es un aprendizaje, es una enseñanza que no podemos nosotros dejar. Está la sabiduría de Dios y está también, obviamente, el principio de todo, que es el temor a Dios. Lo revisamos la semana pasada. Hablamos también y ya yo creo que superamos ciento y pico. Voy a verificar bien el listado por dónde vamos. Y dice que la instrucción, la dirección y la cabeza, o sea, nosotros tenemos que aprender que necesitamos unos conceptos para funcionar bien, para movernos bien, para enfrentar las batallas, para poder nosotros dominar lo que nos dominaba. La droga los dominaba, la droga hacía lo que quería con cualquiera, pero eso cambió porque pues llegó el reino, llegaron unos cambios y eso es lo que estamos aprendiendo a entender y asimilar esos cambios. Entonces, tenemos ya más de 100 puntos, más de 100 recursos, más de 100 herramientas y nos dejan pues hoy esa instrucción, nos dejan esa dirección, nos enseñan que la gracia es por lo que nosotros vivimos, recibimos tantas cosas aún sin merecerlas, aún sin nosotros ser merecedor. Dios siempre va a decir, ahí está mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y por eso Dios siempre llega y concede las peticiones de nuestro corazón, pero hoy quiero desprenderme de muchas cosas y vamos a seguir añadiéndole herramientas. Ya tenemos ciento y pico puntos importantes. Y en esa amonestación de la que hablábamos el día viernes, que nos extendimos un poco, es importante, es importante, es una amonestación. Mire, antes de nosotros oír la instrucción, de recibir la instrucción, de recibir la dirección, de aprender a vivir bajo autoridad, bajo unos líneas de mando, bajo unas jerarquías, bajo unos conductos regulares. En NA, Narcóticos Anónimos, hablan mucho del padrino, aprender a vivir con padre, aprender a vivir con rey en la vida de nosotros, para así de esa manera esas áreas débiles se vuelvan fuertes, para así seguir potencializando todo lo que tenemos, todas las cosas maravillosas que tiene cada uno de ustedes. Pero es importante, miren, esa amonestación en el versículo 8, hoy quiero hacer énfasis. Oye, siempre, siempre esa va a ser la recomendación de Dios. ¿Y por qué es tan importante la escucha? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es importante que usted se tome ese tiempo para que usted realmente pueda escuchar. Es clave, es clave. Por eso muchos de nosotros tuvimos trastorno por déficit de atención. Se nos dificultaba escuchar, teníamos mucha impulsividad, teníamos muchas cosas
que eran complicadas a la hora de nosotros aceptar, recibir una enseñanza. Mire que por eso le decía que me confrontaba ayer que estuvimos en varios lugares, porque allá están todas esas personas que no nos han escuchado, que no nos han escuchado. Y me confronté tanto porque había un chico que tenía dificultad para inclinar el oído, que tenía dificultad para recibir el consejo, para recibir la enseñanza, que le pasaba lo que decían o lo que dicen nuestros abuelos. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Ayer también me llamaron y me decían esto y esto y esto, y yo le decía a la persona, yo le tenía que dar respuesta a la persona, y yo le decía, pero eso es algo que hemos hablado más de 2 años, hemos hablado con esa persona eso, ¿y qué pasa? No escuchó, no escuchó. Y ya hemos hablado del consejo, hemos hablado de recibir el consejo, de recibir la instrucción, de recibir la sabiduría, de recibir la enseñanza, de nosotros crecer en el temor a Dios, que no nos tienen que estar viendo para saber cómo tenemos que actuar íntegramente. Si usted abre, inclina el oído principalmente a lo de Dios, principalmente a la enseñanza de vida que le da, nosotros nos evitaríamos mucho dolor, nosotros nos evitaríamos muchas recaídas, nos evitaríamos dar tantas vueltas en el desierto. Este proceso no es complicado, este proceso no es difícil. El que lo complicamos y el que lo pone difícil somos nosotros mismos. Y tiene que ver mucho porque no escuchamos. Ayer vi una persona que su esposa estaba en embarazo y la verdad salió más porque tenía que estar, su esposa pues estaba próxima a dar a luz, yo creo que estaba a menos de un mes y eso forzó su salida y ayer casi que no lo reconozco, casi que no lo reconozco. Si realmente el anhelo de ser papá puede ser un aliciente para que esa persona pueda sostener un proceso de rehabilitación. Pero cuando yo lo veo en esas condiciones, yo automáticamente llamé a la familia. Automáticamente llamé a la familia. Y yo le decía, pesó mala droga. Pesó mala droga. Por eso a muchos no les importa ser papás irresponsables. Por eso muchos van a salir, tristemente tengo que decirlo, van a salir a repetir historias. Porque acá no han modificado conductas, porque acá lo único que han hecho es enmascararse. Pero si realmente usted inclina el oído, primeramente a Dios, si usted es sensible, si usted escucha, y le voy a decir, Dios nos habla demasiado. Dios busca que entendamos de todas las formas y de todas las maneras, pero no aún así elegimos estrellarnos. Y yo era aterrado, yo era aterrado, yo era aterrado. Era supremamente aterrado. Su mujer en embarazo próxima a dar a luz, menos de un mes. Oye, y me lo encuentro, pero irreconocible. Así como la droga
rompe un vínculo, daña un vínculo tan fuerte como lo hemos dicho, que es el vínculo madre-hijo. Lo daña. Por eso ni un hijo importa a la hora de irse a consumir. Y así también, la droga daña un vínculo de padre también. No anhelar, pues, la llegada de un ser tan especial, de un angelito. No podría decirle más. Yo le estaré informando, claro, claro está, porque pues ya me dicen que informe, que si al fin lo llevó a la notaría, que en qué notaría quedó registrado, alcanzó a registrar el hijo, que cómo desenlazó, que cómo le puso. ¿Usted imagina salir? Puede ser de esta fundación o de cualquiera, pero a usted no se le puede olvidar el manual. Usted no se le puede olvidar lo que entra por su oído, de qué lo alimenta, de qué lo nutre. No estamos prestos a escuchar. ¿Realmente usted está presto a oír? Y por eso hacemos este ejercicio y decíamos, ¿está presto a recibir? ¿Está presto a oír? ¿O estamos en la estadística de más del 80% de la información que le entra por los oídos se pierde? A veces uno ve padres que están en todos los devocionales, pero después hacen todo lo contrario. O sea, realmente no escucharon, realmente no recibieron. Y es importante, ahí empieza la recuperación. Hay personas que la recuperación la inician por lo que ven. Yo le dejo la alternativa, iníciela por lo que escucha, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando habla del primer mandamiento, que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, por allá en Deuteronomio, le dijeron a Moisés, y sentarás a los niños, y se las hablarás, y se las explicarás, y se las repetirás. Y todo eso se lo decía, y todo eso se lo decían. Y antes de decir, amarás a Dios, y dice, el primer mandamiento, por allá en Deuteronomios, creo que aquí lo hemos revisado, lo hemos estudiado, ojalá no se le haya olvidado. Y estamos presentes. Y entonces dice el primer mandamiento, dice, oye pues Israel, oír. Y ahí es donde dice, amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Le añadieron, y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que nos dejaron en tercera persona, Dios, el prójimo y nosotros, como para castigarnos el yo, para castigarnos el egocentrismo. Ahí sí complejo, ahí sí, imagínense, un tema dispendioso. Y yo me la paso repitiéndole, diciéndole, devocional tras devocional, charla tras charla, conversa tras conversa, educativa tras educativa, individual, todo lo que más podemos allí. Pero realmente usted escuchó para que le quede una enseñanza, para que le quede una sabiduría, para que le quede una herramienta.
Porque, vea, yo le voy a decir, yo me quedo tan aterrado como se modifica la conducta. Cuando las personas empiezan a prestar el oído a lo que no tienen que prestarle el oído. Cuando empiezan a escuchar voces, cuando empiezan a escuchar consejos, ¿cómo se modifica la conducta? O positiva o negativamente. Cuando usted no va donde personas que no tienen un crecimiento, cuando usted va donde un grave, cuando usted va donde un enfermo, cuando usted presta el oído donde no es su cabeza. Yo no entiendo cómo hay personas que quieren ver con otra cabeza, que quieren oír con otra cabeza. Usted se imagina, sería un fenómeno. Y usted teniendo su oído, que usted teniendo sus sentidos, los que están en su cabeza, recuerde que el 80% de los sentidos están en nuestra cabeza. La visión, el olfato, el discernimiento, el tacto, la boca, la expresión, la comunicación, el que comunica es salva. Eso lo tenemos claro. Solo hay uno por fuera de la cabeza y es el tacto, es el hacer, son las obras, son las obras, ¿ya? Pero eso empiezan a prestar el oído a lo que no tienen que prestar el oído y eso empiezan a moverse de enseñanza, a moverse no en la sabiduría de Dios y empieza a ver uno cómo la conducta se modifica, cómo la conducta se altera, cambia, se transforma. ¿Realmente estamos prestos a escuchar? Porque aquí lo que nos van a ayudar, tenemos 30 capítulos para escuchar, ojo, escuchar para poner en práctica, escuchar para dejar que la palabra de Dios entre, penetre. Yo no quiero hablarle a usted de sabiduría, yo no quiero hablarle a usted de paternidad, yo no quiero hablarle a usted de maternidad y salir al terreno como me pasó. Yo hacía ese muchacho cambiando pañales. Yo hacía ese muchacho feliz con su familia crecida, luchando, apoyando a una mamá en lactancia. Y lo veo en plena olla. Y me quedé con ese concepto de que, Dios mío bendito, iba a salir en las propagandas de Pequeñín, siendo ese papá ejemplar que cambia los pañales, qué sé yo, que apoya, que le va a dar ese ejemplo a ese bebé, pero la maldad le ganó, las tinieblas le ganó. Lo que él debía dominar, lo terminó dominando, porque venga, lo que usted escucha tiene un peso grandísimo. Yo siempre digo, ¿qué escucha la gente? Lo malo. Usted sabe de qué está contaminada la sociedad, de lo malo, de lo negativo, de lo destructivo. Yo me quedo aterrado como las malas noticias, como los chismes tienen más peso que los buenos. Por eso usted ve noticieros que hablan más de tragedias, de muertos, de destrucción, de una cantidad de problemas que lo positivo. De eso está cargado la gente. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted ni ha tratado a una persona y ya le cae mal. Y ya usted tiene desdibujada a la persona. No sé si alguna vez le haya pasado que usted ni ha tratado a alguien, pero por lo que usted escuchó, eso pesó. Por eso yo una vez le decía aquí,
aquí sale a veces a relucir lo malo. Una mala y sale a relucir. Así las 99 sean buenas. Pero no pesa a veces la positiva. Y yo no sé si usted le decía, uy, no, yo me había hecho un concepto de usted distinto. No sé si alguna vez usted ha dicho, uy, pero ahora lo trato a usted o la trato a usted y me doy cuenta que usted es esta persona y esta y esta y esta, porque por lo que había escuchado, se había hecho una idea diferente de la persona. Perdón. Yo no sé si le haya pasado. Y pesa más esa semillita, esa cizaña, esa duda, esa incertidumbre, a veces pesa más. Y desvirtúa escuchar todo lo positivo alrededor, todo lo positivo que hay alrededor. ¿Sí? No sé si haya visto ustedes, porque de aquí para allá, como le digo, tenemos 30 capítulos para escuchar, para hacer. Escuchar para poner en práctica. Y habíamos quedado, sí, en la parte de la instrucción, en la parte de la dirección, cómo se debe mover eso, y en la parte de la autoridad, la cabeza. Si usted lo tiene presente, si usted lo tiene claro, si usted lo tiene claro, por eso ahora yo veo por qué hay tantas personas que se les dificulta el proceso, que vuelven a repetir patrones de conductas, y su problema está en el oír. Su problema es que no oyen. Tienen un oído, pero no lo ponen a funcionar de la manera positiva. Por eso toca repetirles, por eso toca corregirlos, por eso toca a veces hasta castigarlos, y ni aún así cambia el día la ropa. Pueden decir, ya llevo tanto en la fundación, pero no modifican, no modifican. Y ahí sí complejo. Y aquí ya nos dice, bueno, la amonestación es a escuchar. Mire lo que dice el versículo 10. Si alguien me lee el versículo 10 y 11 para ir avanzando. ¿Alguien me ayuda con el versículo 10 y 11, porfa? Amén. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Mire lo que dice allí. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y ahí da unas definiciones. Voy a definir hoy quién es un pecador. ¿Quién me dice quién es un pecador? Todos, ¿Quién me dice? todos nosotros. Una persona que hace el mal aún sabiendo las consecuencias. ¿Quién más? Que no cumple la ley de Dios. Vamos a Hebreos 3:12. Vamos un momentico a Hebreos 3:12. El pecado tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con la conducta. Digámoslo así, vamos a definirlo muy sencillo. Tiene que ver con infringir algo, una ley,
ley, una norma, un precepto, un decreto, un mandamiento. ¿Ya? Con repetir un patrón de conducta que debería ser modificado. En la palabra de Dios, si usted va al Código Penal, a usted lo llamarían delincuente. Si usted infringe una norma, usted se hace un delincuente. Si usted va al estatuto tributario y usted infringe algo del estatuto tributario, a usted le pueden decir evasor, infractor, si usted tiene que pagar un impuesto y no lo pagó, si usted hace trampa con lo que usted tiene que pagar, pues como cosas así. En la palabra de Dios, pues lo han enmarcado de esta forma. Pero vamos a profundizar. No sé si todos ya han llegado a Hebreos, no sé si todos ya tienen claros, si todos escucharon que se debían aprender los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ahí creo que si alguno ya aprendió, ¿qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros Los de cinco la libros de la Biblia. de Moisés. Estamos claros. Y entonces, en ese ejercicio y en ese orden de ideas, ¿ya están Hebreos? Señor. Sí, señor, amén. Veamos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira que él dice, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. O sea que el pecado tiene que ver con la fe o tiene que ver con la incredulidad. Y si estamos hablando que nos están diciendo, mira que no haya en corazón que malo de incredulidad. El corazón malo de incredulidad es lo que nos aparta de lo bueno. O sea, que si tiene que ver con la fe, por eso aquí hablamos de convicciones. No solamente hablamos de capacidades, no solamente hablamos de habilidades, sino que también hablamos de convicciones. Que usted mismo se pueda convencer de lo bueno y de lo malo. Y usted sabe cuál es el pecado que realmente Dios quiere alejar de nosotros. Vamos a San Juan, vamos un momentico a San Juan, váyase a San Juan. Vamos aquí para que nos quede claro. Ya le llego ahí, vaya a San Juan. 16. Ya está ahí, le damos San Juan 16:7. ¿Quién lo lee? Versículo 7. San Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando, sigamos. Dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí deja claro, de pecado, ¿de qué viene a convencernos Dios a nosotros? De pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que nosotros a veces decimos que creemos en Dios, que le creemos a Dios. Pero Jesús le dijo a los discípulos, si tuvieras fe, o sea que no tenían. A otro les dijo, hombre de poca fe. Y si habla de fe, del pecado que nos viene a convencer el Espíritu es de que no creemos. Hay duda, hay incertidumbre. ¿Será que esto me va a funcionar? ¿Será que mi hijo sí está bien? ¿Será que sí está comiendo? Yo ya se lo entregué a Diosito, pero realmente no lo hemos soltado. Realmente no lo hemos dejado en manos de Dios, como decimos. Decimos, Dios, tus planes son mejor que los nuestros, pero no creemos. Todo lo de Dios funciona por fe. Por fe andamos, por fe agradamos a Dios y por fe vivimos. Y dice que cuando vienen a convencernos de pecados porque no creíamos antes, o sea, en otras palabras, porque no habíamos escuchado, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted ya escuchó la autoridad, si usted ya escuchó su cabeza por el oído que usted tiene en su cabeza, si usted ya vio las enseñanzas de un padre, de una madre, de una guía, ¿por qué tiene que prestarle oído a lo contrario? Entonces van a venir los pecadores, o sea, un pecador es una persona que no cree. Y si usted le presta el oído, se puede dejar engañar. Es que a usted no lo desvían por el ojo. A usted inicialmente lo desvían, a usted lo llevan a recaer, a usted lo llevan a repetir patrones de conducta negativos, es por lo que escucha. Yo le digo a las personas, y más en rehabilitación, donde usted se ponga para darle el oído, primero a todo, y segundo, a los graves. Yo oía mi cabeza para hacer, yo oía mi cabeza para ejecutar. Yo oía la instrucción, yo oía la dirección, yo oía la enseñanza, yo oía la sabiduría. Y eso es clave en el proceso de rehabilitación. Pero si yo le prestaba mi oído al grave, al que estaba desanimado, al que estaba aburrido, al que estaba inconforme, insatisfecho, al que todo el tiempo era, no, yo el próximo mes nomás estoy esperando la visita para irme para mi casa. No le interesa aprender. No le digo, una persona con su esposa en embarazo próxima a dar a luz y le interesó aprender, le interesó ir. Por eso cuando salen, ¿qué salen a practicar? Lo negativo. Salen a infringir lo que dice el manual. Nos constituyen infractores, nos constituyen rebeldes, nos constituyen necios. Aquí dice pecadores. Comenzamos a romper los parámetros. Se rompen muchas cosas y se repiten patrones que no vienen como producto de la enseñanza para usted poder sostener un proceso de rehabilitación. Lo ideal es que usted pueda sostener un proceso de rehabilitación. Eso sería lo ideal. Entonces vienen los pecadores, le está hablando a hijos. Acá en Proverbios, ya puede volver a Proverbios, y le está diciendo,
si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, que usted no se va a dejar desviar de los pecadores, de los que no quieren el cambio, de los que les da lo mismo si modifican o no modifican, si le da lo mismo si cambian o no cambian. La rehabilitación no consiste en cuántos versículos bíblicos usted se aprendió. La rehabilitación no depende si usted va a la iglesia o no. La rehabilitación no consiste si usted practica los 12 pasos. La rehabilitación consiste en que usted escuche y ponga en práctica. Y que usted le ponga la linterna a todas esas áreas que usted no se ha querido confrontar. Hay personas que todavía no se han confrontado con su ego, con su altivez, con su soberbia, con su prepotencia, con su grosería. Hay personas que se le dificulta. Como dice la psicología y la psiquiatría, en hacer introspección, que no miran para adentro, o sea, no escuchan. Esta enseñanza y esa palabra es un manual que lo lleva usted a viajar para adentro y que le dice, mire, hay que modificar, hay que mejorar, hay que corregir, hay que fortalecer. Pero hay personas, y yo hoy lo digo con todo respeto, en la viña del Señor hay de todo. Y aquí hay personas que no quieren salirse, que no quieren abandonar el pecado, que no le están creyendo a Dios. Porque hasta donde yo sé, al que cree, todo le es posible. Recuerden, no es al que sabe, es al que cree. La victoria de nosotros empieza con nuestra fe. Empieza con alimentar esa fe. Empieza con alimentar nuestra fortaleza interior. Pero dígame de dónde si usted no ha escuchado. Y aún así, ¿qué es lo más duro? Escuchamos y nos paramos de la silla a hacer todo lo contrario a lo que se escuchó, no se modificó. Muchos salen a la calle y uno ve en la calle cómo vuelve a salirse la pachotada. O sea, a repetir, volvió y pecó, volvió y repitió. Nosotros hablamos de las R's positivas, no de las R's negativas, que es recaer, que es repetir, que es retroceder. No hablamos de esas R's. Hablamos de las R's que nos llevan a avanzar, que nos llevan a crecer. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Y yo le digo a las familias con todo respeto, ¿cómo van a poder sostener el proceso de rehabilitación allá en su casa si a quienes han escuchado? ¿Qué terapia tienen? ¿Qué grupo de apoyo tienen? ¿Ya aprendieron realmente a tratar con un adicto, con la enfermedad de la drogadicción? ¿Qué han escuchado? Y se quieren llevar a su hijo nuevamente a la casa, cuando en la casa no ha cambiado nada, no se ha modificado nada. Entonces, ¿para qué? Eso es como personas que quieren tener una mascota y no la quieren tener bien. Ayer me hablaba una señora que tenía 11 gatos y que le estaban cobrando 20.000 pesos para sacrificarlos a cada uno. Porque donde vive tiene que desocupar. Entonces yo digo, ¿para qué tiene todo ese poco de gatos? Si no los va a tener bien. Y así pasa. Así pasa. Entonces,
que no pase, y le voy a decir, no le sirvió de nada esa fundación, porque ayer me decían lo mismo en Sucre. Se van para la fundación, están un tiempo gorditos, repuestos, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Y dicen, por acá lo vuelve a ver uno, Matías, hay un poco, me decían. Ahí acabaron de llegar un poco que estaban por allá en las fundaciones y acá vuelven a lo mismo. O sea, vuelven a repetir los patrones de conducta. No se arrepintieron. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad. No les cambió el pensamiento. No modificaron ni el pensamiento. Para eso son estas enseñanzas y todas las que usted recibe, para que usted haga un viaje interior y usted pueda evaluar y usted pueda decir, esto es lo que necesito fortalecer en mi vida. No se va a dejar usted arrastrar de los negativos, del que ni entra ni deja entrar. En la viña del Señor se ve. Del que busca dañarle el caminado a usted, del que dice, pongámosle acechanzas, acechemos sin motivo al inocente. Por eso a usted lo defiende Dios, porque sin motivo le van a buscar la caída. Sin motivo lo van a querer llevar nuevamente al mundo de la droga. Lo van a querer acechar. Dice aquí, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. La sociedad no está esperando usted darle un aplauso. La sociedad está esperando que usted caiga para salir a los cuatro vientos y mostrarlo, no en victoria, sino para exhibirlo caído. A los que dicen en la fundación que no facturan, a los que entran en desespero, los que entran en afán por las riquezas, por la plata, por trabajar, porque ese fue el desespero de un fulano que vi anoche, caído, derrotado, vencido, que no escuchó, que no inclinó el oído. Tengo que ir a trabajar, tenía trabajo. El patrón me llamó y me dijo, aquí ya le tengo todo listo, le toca ponerse a trabajar porque ya tiene una criatura por ese bebé que viene y tiene que salir a comprar los pañales y la leche. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos toda una bolsa. Y mire lo que le dicen en el versículo 15. A una persona que tiene enseñanza, sabiduría, temor de Dios, que tiene instrucción, que tiene dirección, que tiene cabeza, que tiene autoridad, que tiene paternidad y que tiene reino. Le dicen, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Eso es como la hija que tiene problemas con el marido y se va a buscar a la mamá. Y la mamá bien resentida, bien llena de odio. Apártese del que no quiere crecer, apártese del que no quiere recuperación, apártese del que no le gusta ver para adentro. Aléjese. A eso sí cójale la curva. Al deshonesto. Aléjese del que entra en zona de confort. ¡Qué miedo! Aquí en la fundación, servidores ilimitantes en zona de confort, no les interesa ya crecer. Ya en el contentillo estoy bien, ya cambié, ya sirvo, ya tengo el radio en la fundación.
Eso es un compromiso para que usted antes trabaje más en su vida. Pero muchos se relajan, se olvidan que siguen en proceso. Yo tengo que entregarle responsabilidades a usted. Pero no se olvide que sigue en proceso. Y no entre en zona de confort. Ojo con ese síntoma de la enfermedad. Y nos dicen aquí un consejo. No andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Porque ellos no modifican nada. No modifican nada. No corrigen nada. Cosa tan dura que uno le hable a una persona es duro. Es un reto. Por eso el que destapona los oídos no es el médico. El que hace el lavado de oídos. El que destapona el oído es Dios. El que quita las vendas es Dios. El que liberta es Dios. Porque le dicen, no pase por ahí. Y más rápido pasan, no escuchan. Hágalo así y todo lo contrario. Todo lo contrario. Una cosa muy complicada eso. Pero a eso nos tenemos que enfrentar en estos procesos de rehabilitación. Porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y nos empieza a dar descripciones de comportamientos que hay en personas de las cuales es mejor alejarse. Yo logré identificar eso, familia. Por eso logré romper algunos patrones de conducta. Yo llegué a la fundación en la mañana, a almorzar e irme por la tarde. ¿Y sabe por qué? Porque veía otro más grave que yo, y yo estoy que me voy, no, yo también, pues vámonos. Y ahí mismo decía, no, yo vine voluntario aquí, yo me voy cuando quiera. Y en muchos casos me aplicó. Y cuando estaba ya recibiendo enseñanzas con golpes, estrellándome, dándome duro, pasando más trabajos y más dificultades, hundiéndome más en la adicción y otro tipo de cosas, me daba cuenta que tenía que escuchar. Del versículo 20 en adelante, mire lo que dice, pero voy a dar un salto. Versículo 24, si alguien me ayuda. Que alguien me ayude a leer el versículo 24, por favor. Aló. Aló, aló. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que Ahí dice. Y mire lo que dice allí, vea. Por cuanto llamé y no quisiste, ¿qué? oír. O sea que vuelvo y reitero con lo que inicié. ¿El problema dónde está? Saber escuchar. Y de ahí está la lucha, y ahí está el conflicto de más de uno. Y ahí la mayoría pierde la batalla. Si nosotros somos sensibles, la vida espiritual le devuelve a usted la escucha. Y usted escucha aquí 4 horas de terapia.
Y qué triste muchas veces decir que esas 4 horas de terapia se pierden. Muy duro eso. Muy duro. Pero es el ejercicio. Es lo que debemos fortalecer. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Yo no sé si eso es lo que usted quiere para su vida, pero Dios en su palabra está siendo claro. Si usted no escucha, si usted no recibe el consejo, ojo, lo que le viene ya sabe que es duro. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron la reprensión mía. Toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y mire el versículo 33. Ojalá lo leamos en coro. Vamos a leerlo en coro. Vamos a leerlo en coro. Más el que me oye. Ya le digo, obispo, tranquilo. Espéreme porque yo sé que yo me aseguro y me percato de que todos estén ahí. No falta que los de atrás estén durmiendo, ¿no? ¿Qué vas a ver? Otros pensando en si ya viene el desayuno, se demora. Dice el versículo 33 a la 1, a las 2 y a las 3 con pausa. Mas el que me oyere. Vamos a leerlo por partes. Yo leo y usted repite allá. Yo leo y usted repite lo mismo. Y así vamos a leerlo. Voy otra vez. A las 2 y a las 3. Mas el que me oyere. Habitará confiadamente y tranquilo. Sin temor del mal. Mire, termina el proverbio diciendo, ojo, el que me oyere, el que inclina el oído, el que es sensible, no repite lo mismo. Modifica. El que me oyere habitará confiadamente y tranquilo sin temor del mal. Cuando dice sin temor del mal, ¿será que ahí entra el camino de la drogadicción? ¿Ustedes qué dicen? Señor. Yo creo, familia, que a veces escuchamos y no nos sirve. Que ese no sea el caso de nosotros, familia. Entonces, compañeros, yo me quedo agradecido con Dios y ojalá usted pueda fortalecer la escucha en su vida. Y más cuando esto es tan sagrado como lo de Dios. Pero usted puede ir todo el día donde el profesional, usted puede ir donde los gurús de la recuperación, pero si usted no va dispuesto a escuchar y a poner en práctica estas herramientas que ya son más de 100, voy a preguntarle a los asistentes en cuántos puntos vamos, a ver qué me dice. Nos evitaríamos dar tantas vueltas en el desierto y evitaríamos ¿Cuántos? repetir Yo tengo las, no, vamos. se deben modificar.
¿Sí ve cómo termina el proverbio? Mas el que oyere, más el que oyere, el que recibiere la sabiduría. Desde el 20 dice, la sabiduría clama en las plazas, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Una persona sabia es una persona que escucha. Hay personas inteligentes. Yo no sé usted dónde quiere estar, si ser sabio o ser inteligente, porque con inteligencia en consumo hay personas que saben tanto, pero no logran saber lo más importante para su vida. Entonces, familia, le damos gracias a Dios. Feliz inicio de semana, hoy martes. Deseándole que todo le salga bien hoy 14 de octubre a usted, que le lleguen muchas bendiciones, que esté atento y sensible a lo que usted escuchó para ponerlo en práctica, sígalo procesando, siga dejando el aprendizaje allí y que Dios sea ayudándonos todos los días en este proceso de vida y en este proceso de rehabilitación. Bendiciones para todos, vamos a dejar hasta allí. Dios los guarda, Dios los bendiga y ya nos vemos mañana con la ayuda de Dios en el devocional. Mañana vamos a hacer devocional. Ojo, mañana hay devocional miércoles, ¿vale? Para compensar el festivo del día de ayer. Dios los bendiga a todos ustedes y feliz resto de día para todos. Amén. Ay, sí, señor, gracias. Dios los bendiga.